El tema para esta noche, que inicia la semana de reavivamientos, dice: el Espíritu Santo es Dios. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros de que el Espíritu Santo es Dios? Nosotros sabemos del anciano de días, de Dios el Padre, y sabemos que es Dios, o lo miramos como una persona con esas características de Dios, de un Dios. Es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Y sabemos de Jesús porque vino a la tierra, fue algo más visible. Y sabemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a personificar, a encarnarse. Y es algo más tangible comprender que es Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no lo vemos, no hemos visto nada tangible acerca del Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos o entendemos y así lo aceptamos por lo que está escrito en las Sagradas Escrituras de que el Espíritu Santo es Dios. Pero nosotros debemos estar bien convencidos de esta verdad. Es una doctrina. Se nos dice aquí en esta semana de oración, en el tema para esta noche, que por cierto, este tema fue preparado, el tema para el día de hoy por el pastor Felipe Acuña de Costa Rica. Está preparado este importante tema con el que aperturan esta semana de reavivamiento. Entonces, como dice aquí al inicio de esta lectura, necesitamos comprender que el Espíritu Santo es tanto una persona como lo es Dios. Necesitamos comprender esto y lo necesitamos entender para comprender la función que el Espíritu Santo está realizando hoy por hoy aquí en la tierra, porque sabemos que Jesús dijo que Él se iba a ir. Jesús está al lado del Padre cumpliendo una misión ya en el cielo. El Padre también está en su trono celestial, pero nos han dejado aquí al Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos comprender mucho más acerca de la obra del Espíritu Santo. Y sobre todo entender que no es una fuerza, que no es un poder, que no es, que es realmente Dios, que es Dios que continúa con nosotros aquí en la tierra en la persona del Espíritu Santo. Eso es algo que nos debe quedar muy claro, tanto para nosotros como para poder explicarlo así a otras personas, porque es una doctrina muy importante y que hoy por hoy sabemos que hay muchas personas que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Lo miran solo como una fuerza, lo miran solo como el poder de Dios, pero no aceptan o no comprenden que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, que es Dios también. Es un misterio, pero es así y lo necesitamos entender de esta manera. Estamos ante una de las doctrinas más importantes de nuestra iglesia, la doctrina de la deidad. Así es como se llama esta doctrina, la doctrina de la deidad. Escuchen esto que es interesante. Tal vez muchos nos acostumbramos desde pequeños a hablar acerca de la Trinidad, de Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como la Santísima Trinidad. Pero la palabra Trinidad, nos explica acá el pastor Felipe Acuña, no es bíblica. Sin embargo, la deidad, referirse a estas tres personas como la deidad, sí lo es. Al descubrir que el Espíritu Santo es Dios, es una de las cosas más importantes dentro de la iglesia, en medio de un mundo que está negando la doctrina de la deidad y la doctrina del Espíritu Santo. Desde los tiempos pasados, o sea, estamos hablando de los tiempos bíblicos e incluso desde el Antiguo Testamento, en los tiempos bíblicos,
el Espíritu Santo ha sido cuestionado. Hoy en día vemos personas que cuestionan este tema de que si el Espíritu Santo es Dios, pero esto no es de hoy, no es de nuestros tiempos. Desde los tiempos ya del Antiguo Testamento, esta era una verdad cuestionada. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está identificado también de una manera más discreta, pero muchos de los pasajes que encontramos en el Antiguo Testamento tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento y vemos cómo el Espíritu Santo obraba. En 2 de Corintios 13:14, ¿sí? Que fue la lectura que tuvimos al inicio, vemos cómo 18 años antes de ser escrito el libro de Mateo, ya se usaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí vemos el trabajo de los tres. Menciona la gracia de Cristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Dice que así nos damos cuenta que el Espíritu Santo es descrito igual a la altura que Dios y que Jesucristo. Ya en el siglo II, Hermas escribió un libro que se llamaba El Pastor, quien escribió que el Espíritu Santo y Cristo son la misma persona. La controversia por el Espíritu Santo no es de ahora, es una controversia de hace muchos años, diríamos que miles de años. Y sin embargo nos estamos dando cuenta que la descripción de los distintos pasajes de la Biblia describen al Espíritu Santo a la altura de Cristo y de Dios. Y la cita del manuscrito 66 de 1899, transcrita anteriormente, describe al Espíritu Santo a una misma altura y como a una persona y como un Dios. Aquí hay otra palabra que es interesante. Dice que es llamado Elohim. ¿A quién conocemos como Elohim? Al Padre. Es una palabra que muchas veces se ha utilizado para referirnos a Dios, el Padre. Elohim es el nombre de Dios en plural. Entonces, si es el nombre de Dios en plural, ¿quiénes componen este nombre? Bien. En otras palabras, es en plural y la Biblia lo describe que son tres. En otras palabras, cuando nosotros adoramos a Dios, adoramos la grandeza de un Dios, pero en tres personas. Solo un Dios puede ser adorado y el Espíritu Santo es adorado, por tanto, el Espíritu Santo es Dios. Cuando los santos en el reino de Dios son aceptados en el amado, escuchan: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y entonces tocaron las arpas doradas y la música fluye a través del anfitrión celestial y ellos caen y adoran al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos gran poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe. Y esos poderes colaborarán con los súbditos obedientes. ¿Sí? Los tres poderes, en realidad no es solamente lleno de poder el Espíritu Santo, los tres son poderosos. Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y quieren colaborar juntos con todos aquellos súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir, ¿qué cosa? La vida en Cristo. La divinidad unida en la redención. Están los tres unidos en un mismo propósito, en un mismo plan. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la hora de formar un plan de redención. Entonces el Espíritu Santo
trabajó junto con Dios el Padre, Dios el Hijo, estaba el Espíritu Santo allí en ese consenso que hicieron para salvar a la raza caída. Cuando Adán y Eva pecaron y se tuvo que ejecutar ese plan de salvación, ese plan de redención, allí estaba ya el Espíritu Santo. Los tres grandes poderes del cielo, los que proclaman el mensaje del tercer ángel, deben vestirse toda la armadura de Dios para poder permanecer firmes en su puesto, enfrentando la detracción y la falsedad, peleando la buena batalla de la fe, resistiendo al enemigo con la palabra escrito está. Manténganse donde los tres grandes poderes del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, puedan hacer su eficiencia. Esos poderes trabajarán con el que se entregue sin reservas a Dios. En el principio creó Dios. Y aquí entre paréntesis nos dice Elohim. Vuelve a repetirnos esta palabra que dijimos que significa qué cosa, o es una aclaración de Dios, pero es el nombre de Dios, pero ¿de qué manera? A ver si hay alguien acá en la sala que me puede contestar a esta pregunta, porque ya lo vimos anteriormente. Bueno, Dios es mencionado como Elohim. Ajá, pero dice aquí, leíamos que Elohim es el nombre de Dios, pero en plural. Esa es la característica que tiene este nombre de Dios. Elohim es el nombre de Dios, pero en plural. Y se refiere a los tres. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces, en el principio creó Dios, pero aquí cuando se menciona este pasaje, imagino yo, porque lo ha puesto aquí entre paréntesis en la semana de oración, y dice que en realidad Elohim fue uno de los primeros nombres con el que se dio a conocer a Dios. Entonces, en el principio, vemos que este es un pasaje de Génesis, ¿dónde está? 1:1. Es el primer pasaje con el que se nombra a Dios. En el principio creó Dios, Elohim, pero al referirse a Elohim, se está refiriendo allí a que no creó uno solo, estaban Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este nombre es en la forma plural, el o Hula, Eloha, que significa poderoso, fuerza o poder, y que es traducido en las escrituras como Dios. Es decir, este nombre nos demuestra la pluralidad del Dios de Israel. Elohim, vuelvo a repetir, es un nombre dado a Dios, pero que identifica esa pluralidad, de que en realidad no se está refiriendo a uno, hay tres. Estaban los tres, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es lo que nos quiere hacer recordar este nombre. Elohim nos dice que hay una deidad compuesta de tres personas. Es decir, este nombre nos demuestra que decía la pluralidad del Dios de Israel, que es mencionado 2346 veces en la Biblia. Este nombre es mencionado 2346 veces en la Biblia. Y como ya lo había dicho, es el primer nombre para describir a Dios en las Sagradas Escrituras. Escritura aparece en Génesis 1:1. También en Génesis 1:26 hay una frase que nos muestra esa pluralidad, porque nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estos son versículos claves que nosotros debemos tener para enseñar acerca de la existencia del Espíritu Santo como Dios. Génesis 1:26 nos dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
También Génesis 3:22 nos dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Está hablando de varios, no es uno solo. También Génesis 11:7 nos dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Estaba hablando Dios, pero ¿por qué habla en plural? Vemos varios versículos donde Dios se está refiriendo a las acciones que Él quiere tomar, pero no se refiere de una manera singular. Se refiere de una manera plural. Hagamos, descendamos, confundamos. Usa un término plural. ¿Quiénes más están con Dios? Están Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Eso está en 1 de Pedro 12. Y en Judas 20:21 nos dice, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hay algo que es interesante. Ellos han actuado juntos desde el principio y evidentemente desde mucho antes de la creación de este mundo, pero hay varios pasajes donde nos damos cuenta que son tres y probablemente cada uno tiene una función distinta. En este momento, el Espíritu Santo está aquí como el consolador. Sabemos que Jesús está en el santuario celestial, en el lugar santísimo, intercediendo como nuestro sumo sacerdote, nuestro mediador, tiene otra función. Y Dios el Padre tiene otras funciones. Entonces, este pasaje también nos muestra y nos dice, orando en el Espíritu Santo. Es el que nos ayuda para que también nuestras oraciones sean escuchadas, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuán importante es creer entonces en el Espíritu Santo como esa tercera persona que es quien hace posible que nuestras oraciones se conecten con el cielo. Él es quien nos acompaña día tras día, es nuestro consolador y tiene una función muy especial hoy en nuestras vidas para transformación de nuestras almas. Nos dice aquí el pastor en la narración de este tema que estos son textos categóricos, los que estamos viendo aquí a través de las Sagradas Escrituras, donde el Espíritu Santo es descrito a la misma altura que las otras dos personas. Está al mismo nivel. Y queremos mencionar una cita de Elena de White que nos dice, el Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo y sin embargo es una personalidad diferente. Qué interesante. El Espíritu Santo es el consolador en el nombre de Cristo, porque Cristo se fue y Él dijo que no nos iba a dejar solos, que iba a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Sin embargo, Jesús no está en este momento personalmente con nosotros. Entonces, ¿a quién nos deja? Al Espíritu Santo. Y dice la sierva del Señor en esta cita, el Espíritu Santo personifica a Cristo. Y sin embargo, es una personalidad diferente. Muchas veces yo en lo personal incluso lo he mencionado y yo he dicho qué bonito sería poder caminar en estos tiempos y ver personalmente a Cristo, tener esa oportunidad como lo tuvieron en el pueblo de Israel, de ver a Cristo y de escucharle y de ver sus enseñanzas y ser guiados por su presencia que emanaba ese don del cielo tan especial
Sin embargo, nosotros, hoy por hoy, debemos aceptar por fe de que Cristo quiere y está caminando en medio de este mundo a través de la persona del Espíritu Santo. La sierva del Señor lo dice de manera muy clara, el Espíritu Santo personifica a Cristo. No lo podemos ver, no lo podemos escuchar de una manera audible, como si estuviésemos escuchando a Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, pero por fe lo podemos hacer. Por fe lo podemos sentir, lo podemos escuchar incluso, porque el Espíritu Santo dice que clama con gemidos indecibles ante el Padre. Y seguramente también en nuestros corazones lo está haciendo cada día. Él clama y Él nos está hablando. Entonces debemos entender que si es una persona, si es Dios, no debemos despreciar este don maravilloso que el cielo nos ha regalado para los que estamos en los fines de estos tiempos, que es la persona maravillosa del Espíritu Santo. Es Cristo, es Dios con nosotros hoy también, el Espíritu Santo, el Consolador. Vamos a analizar otros pasajes donde nos dice en Hechos 5, del 1 al 4. Esto es como para comprender, el tema de hoy es estar claro y comprender que el Espíritu Santo es Dios. A lo largo de la semana se va a estar profundizando en este tema tan abarcante del Espíritu Santo. Dice Hechos 5, 1 al 4, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en esto tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Miren qué clarito está aquí. En primera instancia, dice el pasaje, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Sí? Y al final nos dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Ahí lo está mostrando de una manera muy clara. Nuevamente vemos cómo en la Biblia llama al Espíritu Santo Dios. También en el Antiguo Testamento se llama Señor y vemos cómo el Nuevo Testamento confirma que es el Espíritu Santo. El Señor afirma, vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano de Egipto, porque ellos no cumplieron mi pacto a pesar de que yo era su dueño. Yo, el Señor, lo afirmo. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, amigos y parientes, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Yo les perdonaré su maldad y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31, del 31 al 34. Allí nos está hablando desde el Antiguo Testamento y nos está hablando de ese pacto donde Dios dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo y nos dice cómo nos va a instruir. Jeremías 31, está en el Antiguo Testamento, pero ya luego en Hebreos, vamos a comparar ahora con Hebreos 10, 15 al 17, nos dice, y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir, el pacto que haré con ellos después de aquellos días será este, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Es el mismo Espíritu Santo el que está haciendo esta obra, es el mismo Dios en la persona del Espíritu Santo.
siendo un ser discreto, discreto porque en realidad, como decía al inicio, no vemos una acción muy tangible, pero es Dios. El Espíritu Santo a través de la Biblia es identificado como Jehová y como Señor a la altura de Dios dentro de los tres grandes poderes dentro de la deidad. En el Antiguo Testamento habló Dios, habló Jehová, habló el Señor y vemos cómo en el Nuevo Testamento lo identifica como el Espíritu Santo. Nos dice que nos guiará a toda verdad. El Señor nos bendiga. Amén. Queridos hermanos, nosotros tenemos la necesidad urgente, como decía aquí al inicio, de entender, de comprender que el Espíritu Santo es Dios. Porque de allí depende que realmente nosotros seamos guiados, seamos dirigidos hacia la comprensión que el Señor necesita que tengamos para nuestra salvación. Nosotros necesitamos entender que así como Cristo vino e hizo una labor muy importante en favor de todas aquellas personas que le rodeaban cuando estuvo aquí en la tierra, también el Espíritu Santo hoy quiere hacer esa misma obra, quiere trabajar en nuestras vidas, trabajar en nuestros corazones, en nuestras mentes, nos está hablando y nosotros necesitamos clamar a Él tal como al Padre, al Hijo y a ese Espíritu Santo como esa tercera persona tan importante de la deidad. Debemos mirarlo como tal. Muchas veces, tal vez, bueno, tal vez a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero vemos tanto la obra del Padre, vemos tanto la obra del Hijo, todo lo que han hecho por esta humanidad, pero tal vez no vemos en su totalidad o en su plenitud y con la importancia que debe tener la obra de Dios, el Espíritu Santo, en nuestras vidas hoy. Y es lo que necesitamos recordar. Recordemos también una vez más que es una doctrina y es una doctrina que necesitamos vivirla, entenderla para también poder compartirla a los demás. Esta doctrina de la deidad y que comprende al Espíritu Santo tiene un papel muy importante en nuestros tiempos para nuestra salvación también. Así que quiera el Señor que podamos ser guiados a toda verdad y comprender la obra del Espíritu Santo. Dios nos ayude para que esta semana profundicemos mucho, podamos poner nuestra mente, nuestro espíritu en estos temas tan importantes porque lo necesitamos para que pueda haber ese reavivamiento por el cual tanto estamos clamando. Clamamos por un reavivamiento en la iglesia, pero esto va a ser obra del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude para comprender estos temas.